¿cómo están? Bienvenidos a Futuro 360. Como siempre tenemos lo principal de la ciencia, el futuro, el medio ambiente, y hoy tenemos un panorama muy variado en nuestro programa del día de hoy. Así que vamos a comenzar rápido con una noticia, porque decidimos viajar a la isla grande de Chiloé, porque en uno de sus golfos se instaló inteligencia artificial que busca proteger a las ballenas. Es una boya que va a servir como oído, va a poder alertar a las embarcaciones que están en el entorno para evitar de esta manera el choque con los cetáceos. Revisemos el informe de nuestra enviada especial, Magdalena Fuenzalida. Es el animal conocido más grande de la Tierra. Solo su lengua puede pesar tanto como un elefante, el corazón como un automóvil, y pueden oírse entre sí a más de 1.500 kilómetros de distancia. Sin embargo, no los estamos dejando escucharse. La intervención del ser humano llega al océano de todas sus formas. Una boya pretende cambiar esta realidad. Un oído inteligente en medio del océano austral, el cual viajamos a conocer. El Golfo de Corcovado es hábitat natural de las ballenas azules. La mezcla entre dos corrientes prolifera la circulación de nutrientes, convirtiendo este lugar en uno de los favoritos de la flora y fauna marina. Se estima que un 10% de la población total de esta especie se concentra en este punto de la región de los lagos. En estos momentos nos encontramos en el puerto de Quellón. Vamos a subir ahora a la embarcación para poder ver cómo va a ser la boya en terreno. Ahora recién estamos partiendo en la embarcación Giorgio Stefano, que nos va a llevar a esta boya inteligente en el Golfo de Corcovado. Es más o menos una hora 10 minutos de viaje. Ya salimos desde la bahía de Quellón con destino a San Pedro, donde está el punto de la baliza que vamos a inaugurar en este momento. Estamos justamente en este lugar porque es uno de los lugares con mayor biodiversidad de flora y fauna marina, por tanto es un hito, un ecosistema clave para la conservación de la mitigación del cambio climático, y por tanto es aquí donde nace la primera boya del punto de vista. Solo en el Golfo de Corcovado se estima que pasan aproximadamente 1.000 embarcaciones diarias. ¿Se imaginan el tipo de ruido que se debe sentir debajo del mar? Actualmente el 90% de las mercancías a nivel mundial es transportado por los océanos, embarcaciones que son cada vez más grandes, más rápidas y más ruidosas. Esta boya cuenta con un hidrófono capaz de detectar el sonido de las ballenas. Cuando eso ocurre, una señal por radio llega a la estación costera y así alerta a la embarcación. Una revolución tecnológica para la preservación única en el mundo, creada por Michel André. La diferencia con otras boyas acústicas es que a bordo de esta boya se realiza todo ese procesado de datos, ese procesado de extraer los componentes de cada sonido, pero sobre todo de transmitirlo en tiempo real. Por tanto, es un reconocimiento automatizado a bordo de la boya y transmisión. Es como si pusiéramos en el mar un oído artificial dotado de un cerebro artificial y la capacidad de transmitir esos datos en tiempo real. Por tanto, es todo esta inteligencia artificial, pero al servicio de la conservación, que se utiliza a diferencia de otras boyas. Marca un hito de un antes y un después en cuanto a la vanguardia de la tecnología que estamos poniendo en un lugar tan agreste, en un clima bastante caótico, donde estamos poniendo esta boya que nos va a ayudar a poder mitigar o resolver el problema de los impactos de las ballenas, que es uno de los problemas más importantes que tenemos en esta zona. Pero disminuir la velocidad o desviar la embarcación depende de quién esté detrás del timón. Por eso la importancia de acuerdos globales e iniciativas que busquen proteger los océanos es clave. Este es un hermoso ejemplo de lo que es la
política exterior turquesa. Junta también los temas de medio ambiente y ciencia, la necesidad de tener una política exterior y una manera de tomar decisiones basada en evidencia. Comienza aquí, pero la idea es que continúe por todo el ecosistema de la corriente de Humboldt. Finalmente esta tecnología, estos oídos inteligentes, son totalmente replicables en otros lugares del mundo y finalmente el sonido es el sentido o el único sentido que todos los seres vivos compartimos. Y por fin llegamos. Esta es la boya que va a poder ayudar a la protección de las ballenas, también la vida marítima. Esta va a ser los oídos del océano, un hito que esperamos que se pueda hacer más adelante en otras partes y que se pueda hacer un corredor hasta Canadá para que las ballenas puedan circular. Estamos acostumbrados a confiar en lo que vemos, pero en el mundo marino los sonidos determinan la vida de cientos de especies. Por eso, oír lo que nos están diciendo estos gigantes puede hacer la diferencia para su necesaria conservación. El Amazonas conserva el 25% de la diversidad, de la biodiversidad terrestre, y los esfuerzos por protegerlo han sido muchos, pero en el último tiempo ha sido muy difícil. Sus distintas formas de deforestación han tenido impacto, sobre todo durante los últimos años en la pandemia, tanto así que en 2021 se duplicó la deforestación en comparación al promedio entre 2009 y 2018, se duplicó. Esto se suma al contexto de las elecciones en Brasil, que aunque usted no lo crea, están directamente relacionadas. La deforestación de esta zona se ha transformado en un punto central en la campaña de ambos candidatos, porque se culpa al gobierno de Bolsonaro de ser responsable de que haya avanzado de esta manera la devastación del Amazonas. Para hablar sobre este tema es que hoy día estamos con Rodrigo Paraños, doctor en antropología y especialista en políticas étnicas y medioambientales. Rodrigo, muchas gracias por estar en Futuro 360. Yo que agradezco la invitación y la posibilidad de contribuir con el debate. Muchas gracias. Quiero partir un poco conociendo para ti, especialista en esta área y desde adentro de Brasil, cómo están viendo la situación actual en términos ecológicos del Amazonas. Bien, antes de más nada, la Amazonía es un sitio muy importante para todo el mundo por distintas razones, ¿no? Como he dicho, concentra 25% de la biodiversidad, pero también tenemos la sociodiversidad con más de 100 pueblos indígenas aislados, pueblos tradicionales y distintas formas de ocupación que mantienen una relación muy cercana de la conservación de la naturaleza. La Amazonía está distribuida en 9 países y 60% en Brasil, que más o menos es como 50% de su territorio. En la parte ecológica hay tenido un enfrentamiento en las últimas décadas, pues el crecimiento de la explotación, más que todo de la producción de granos y ganadería, han hecho un impacto significativo. Ese impacto significativo ha sido mensurado desde del final de los años 80 y apunta un aspecto de florecimiento que estaba muy alto en finales de los años 80 y empieza a caer hasta el principio de los años de 2000 cuando empieza el gobierno Lula y se crece de nuevo y después se vuelve a bajar. Y está bajando hasta el final del gobierno Dilma, cuando empezó a crecer de nuevo en los últimos años. Está como antes del gobierno Dilma, con más o menos el doble de la deflorestación, según los datos del PRODES, que es el sistema más utilizado en Brasil para mesurar la Amazonía. Rodrigo, ¿de qué manera, ¿sí? Perdona que te interrumpa, pero de qué manera uno puede relacionar los periodos políticos con el aumento de la deforestación? ¿Qué es lo que se deja de hacer o lo que se hace para que la deforestación se dispare o reduzca? Entonces, como decía, hubo un crecimiento en principio del gobierno Lula
y para el cuadro anterior de 1988-89, pero después se fue disminuyendo. ¿Por qué? Porque en el gobierno Lula empezó a crecer el número de personas que trabajan en la fiscalización, por ejemplo. Eso cambió el escenario desde la perspectiva de la fiscalización, del control de las actividades ilegales. Este año, por ejemplo, en el gobierno Bolsonaro hubo un nuevo ingreso de nuevos agentes de fiscalización. Pero lo que pasa es que, como se dice, que si no hay control y si es lucrativo la actividad ilegal, se pasa a ser parte del riesgo actividades ilegales. Y cuando tuvieron estas actitudes de los gobiernos de mejorar el sistema de control, ha tenido una buena respuesta. Y lo que pasa entre los dos gobiernos es que al principio, el gobierno Lula empezó a se estructurar la cuestión de la fiscalización, algo que se fez solamente el gobierno Sarney, y a lo largo del gobierno FHC fue muy débil. Pero en el gobierno actual, Bolsonaro, por ejemplo, hubo algunas experiencias que no fueron tan bien sucedidas, como la explotación de militares del ejército en la fiscalización. Pero los agentes fiscales son más habilitados para eso. Sí, y eso lógico. pasó con la... Sí. Me encantaría saber un poco el nivel de fragilidad en la que está este ecosistema a propósito de esta deforestación que ha avanzado tanto. El ecosistema de la Amazonía tiene un equilibrio y hace un aporte también al sistema de clima, por ejemplo, del resto del globo. Está conectado inevitablemente con otros ecosistemas y desde ese punto de vista, cuando uno rompe este equilibrio a través de la deforestación, ¿qué pone en riesgo? Y en el fondo, ¿qué tan cerca estamos del punto de quiebre? Exactamente, puede-se dizer que la Amazonía absorbe el doble del carbono que se produce, y también por ser una masa considerable de vegetación y humedad, hay todo un proceso que hace un cambio muy tenaz para nosotros de Brasil, por ejemplo, con el ciclo de aguas que se pasa desde el mar, por arriba de la Amazonía, se llega a los Andes y se vuelve por el sudeste, que es una parte más central, cerca de São Paulo. Este cambio de disminución de bosque han considerado como un impacto muy fuerte en el sentido de los cambios del ciclo de lluvias. El centro del Brasil es una región de sabanas, y esas sabanas ellas tienen 6 meses con lluvia y 6 meses sin lluvia. El año pasado, por ejemplo, hubo cuestiones que no habían registros antes disso. Por ejemplo, tempestades de arena y tempestades de hielo en la mitad del año, cosas que claro, no se habían registrado hasta ahí. Hay todo un proceso de fragilización del ambiente de climas, además que todo por la explotación vegetal con queima de la madera. En este punto me encantaría decir que hay también otros proyectos de mejoría de la situación. Por ejemplo, en Mato Grosso, un departamento de Brasil, hay un centro de investigación que ha trabajado para desarrollar una cadena productiva de maderas tropicales limpia, producida a partir del manejo sostenible. Esta cadena, por ejemplo, ya es capaz de manejar 1.000 hectáreas por año, sacando solamente 6 individuos vegetales por hectárea, y garantizar un lucro de, por ejemplo, $250.000 por hectárea, por cada 1.000 hectáreas. Ese proceso sigue el ciclo
de rejuvenecimiento del bosque, porque el árbol nace, crece y muere. Cuando hacen los estudios y apuntan los individuos que están cerca de la maturidad para serem sacados, los sacan y se abre nuevo espacio para una nueva árvore que va a hacer la colecta de carbono, por ejemplo. Y con eso, en el periodo de descanso de 30 años, aún mantiene toda la diversidad que se puede aprovechar ese espacio con crecimiento de la naturaleza y la explotación y el aumento del secuestro de carbono también. Entonces, Rodrigo, hay algunas iniciativas. Para avanzar en esa misma línea, además del aumento de fiscalización, que es lo que tú planteabas que había tenido un impacto en el control de la deforestación, ¿existe alguna diferenciación entre la oferta de Lula y la oferta de Bolsonaro en cuanto a otras políticas públicas, por ejemplo, de incentivo, que hagan que, en particular, el cultivo de granos no sea tan atractivo como otros negocios o que pueda colaborar con el control de esta deforestación? Bien, hay una clareza que el costo de la producción de granos está directamente involucrado en la explotación vegetal. ¿Por qué? Simplesmente cuando la naturaleza está ahí para ser dominada, domesticada o convertida en pasto de ganadería o pasto o áreas de granos, no se considera como el valor que tiene la biodiversidad, tampoco la cuestión climática y mucho menos la cuestión social. En ese sentido, el cambio no se pasa solamente por la política de oferta. Más que todo, sea Lula o Bolsonaro, ellos están dentro de un contexto productivo, donde sectores de la economía nacional e internacional tienen sus inversiones y muchas veces no consideran la cuestión ambiental como parte de un proceso que debe ser remunerado. Remunerado en el sentido de, por ejemplo, si en Brasil empieza un proceso de cobro de bonos, de algún impuesto, de impuestos por esa producción en bosques, de pronto se van a comprar en Estados Unidos, entonces tiene que ser una cuestión más global. Y a mí me parece que tanto uno cuanto el otro aún son muy tímidos en esas ofertas de propuestas. Pero, sin embargo, por tenermos la experiencia de Bolsonaro, que ha crecido mucho de la deforestación, y Lula también hubo ese crecimiento, pero después lo cambió, hay todo el debate que busca polarizar un poco la discusión. Pero más que todo la cuestión es económica, para el punto de vista de la destinación del bosque. Sin embargo, también debemos considerar que no es solamente la producción de granos o ganadería o de madera. En la verdad, la ocupación mayor, el impacto mayor de la deforestación se da por la búsqueda de la tenencia de la tierra. Son tierras muchas veces que no pertenecen al sentido privado o son destinadas al público o no tienen dueño, pero aún están abajo del Estado y las personas la ocupan con el interés de un día convertirla en propiedad privada. Claro. Entonces, más que todo, es una política en ese sentido que se hace necesaria. Rodrigo, te quiero agradecer por este contacto con Futuro 360. No, hemos visto cuáles son los impactos proyectados de la elección de uno u otro presidente, pero ojalá que la relevancia de este debate termine impulsando a los ciudadanos a elegir lo que permita conservar el Amazonas. Muchas gracias por estar aquí. Ojalá así sea. Agradezco la invitación. Gracias a ti. Cada vez es más claro cómo las decisiones políticas están directamente vinculadas con el impacto en el entorno, no solo en nuestra calidad de vida, sino, por ejemplo, en la conservación de un ecosistema tan importante como el Amazonas. No da lo mismo por quién votar. Y eso termina teniendo un impacto directo en nuestras propias vidas, en este caso, en el ecosistema. Muy importante esta conversación sobre lo que está pasando en Brasil. Con esto vamos a la pausa y volvemos con más.
años lleva en el Congreso la tramitación de la ley que podría crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas en Chile. Las zonas naturales, que en nuestro territorio tiene más del 37%, buscan encontrar una protección efectiva a través del trabajo interministerial, a través de esta ley, a través de una asociación público-privada. Y luego de este evento en el que se habló sobre la urgencia de las áreas protegidas, nosotros quisimos ir a enterarnos cómo van esos avances de la mano de la ministra Maísa Rojas y el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Esta es la Patagonia chilena. Y esta es su gente. La Patagonia concentra el 87% de las áreas protegidas en Chile, un valor natural, turístico y productivo único a nivel mundial, el que según sus habitantes necesita ser preservado. Un tema que no está resuelto y que a mi juicio debiera quedar claramente explícito es el tema del financiamiento, porque no se puede estar supeditado a fondos discrecionales. 524 áreas protegidas terrestres y marinas existen a lo largo de nuestro país, un número que busca aumentar mediante la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, proyecto de ley que se encuentra en discusión en el Congreso. Eso va a venir con financiamiento, va a permitir mirar la integralidad de nuestras áreas protegidas. Una vez que tengamos ya funcionando el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el sistema de áreas protegidas, por supuesto vamos a poder ir canalizando más recursos. Y ahora esperamos también en la ley de presupuesto que esta voluntad, este impulso ecologista del gobierno, como lo ha definido el presidente Boric, debiera traducirse también en mayor presupuesto. En cosas concretas en el presupuesto, ¿ya? Y espero yo que podamos sacar legislación. Un 37% de la superficie nacional se considera como área protegida. Este servicio iría en pro del resguardo legal que se le daría a la flora y fauna existente en ecosistemas terrestres y marinos. Esta es solo una de las temáticas abordadas en el segundo encuentro nacional de áreas protegidas y comunidad portal. 75 expertos participarán en 19 paneles hasta este miércoles 19 de octubre. Este es un espacio en que damos visibilidad y ayudamos a fomentar la atención del público sobre las comunidades. Lo que uno espera de este tipo de encuentros es que se incremente, se generen redes de colaboración, trabajo participativo y, bueno, por cierto, dar a conocer los lineamientos. Según reportes de entidades como WWF, se estima que 800 especies se encuentran en peligro de extinción en Chile, siendo los moluscos, peces y árboles los más amenazados. De allí la importancia de este compromiso medioambiental anunciado por el gobierno, el que se espera sea promulgado dentro de los próximos meses. Bueno, y decidimos resucitar el avatar de José Mardones para que nos traiga sus novedades. La semana pasada lo sacamos y recibimos como un llamado desde las redes sociales para que volviera, así que aquí te tenemos, José. Aquí ¿Cómo estamos, estás? me querías eliminar. No, pero Patricio me trajo de vuelta a través de las redes. Gracias, Patricio. Claro. Oye, Paloma, ¿cómo estás tú? Aquí sanita, ¿y tú? ¿Todo bien? También, aquí con mucha energía y también con hartos temas sobre la mesa en nuestro sitio, en nuestras plataformas digitales para que vayamos comentando. Bueno, luego de la introducción, pongámonos serios y muy serios porque vamos a hablar de un tema muy pero muy preocupante. Está en futuro360.com y dice relación con un informe de la ONU que proyecta que para el año 2030 cada día tendríamos un desastre natural. De hecho, es más allá de un día, hablan de 560 al año. O sea, es una información súper, pero súper alarmante. Mira, ahí tenemos el detalle en nuestro sitio. Te cuento que el reporte proyecta que los desastres naturales se volverán mucho más recurrentes, ya te lo decía, 560 al año. Y un reciente análisis publicado en la revista Science, ahí si bajamos en nuestro sitio nos vamos a dar cuenta del listado y las alertas que hace esta revista en su análisis. Establece que nuestro planeta está en riesgo de cruzar un punto de retorno en 6 límites, un punto de no retorno, lo que afectarían a nuestro planeta Tierra. Ahí están en la pantalla. Por ejemplo, Paloma, derretimiento del permafrost en las regiones del norte del planeta. Que hace rato ya viene ocurriendo. Claro. Por otro lado, colapso de la circulación oceánica en la región polar del Atlántico Norte, extinción de arrecifes de coral, pérdida abrupta de hielo marino en el mar de Barents, colapso de la capa de hielo de la Antártida Occidental y también en Groenlandia. Oye, ¿te das cuenta que todos estos indicadores que plantea o
eventos que van a ocurrir están relacionados con el océano, que es un espacio que además tenemos muy ciego los humanos. Nos cuesta mucho ver cuál es nuestra interrelación con el océano y por lo mismo lo protegemos muy poco, lo devastamos mucho, lo llenamos de plástico. Nos hemos ocupado poco de mantener los equilibrios de los océanos y es algo urgente. Claro que sí. ¿Alguna salida que sugiera la ONU? Bueno, Simplemente importante prepárense. el trabajo mancomunado, la coordinación de los países, y es súper importante relevar este tema pensando que nos quedan un poquitas semanas para la COP27, donde sabemos se genera un punto de encuentro entre varios países y sabemos también que para poder enfrentar esta crisis climática es importante el trabajo conjunto, porque no sirve de nada que vayamos por países o de manera separada haciendo esfuerzos si no hacemos algo mancomunado, una comunión global detrás de esta crisis climática. Por supuesto. Bien, vamos a quedar atentos y todo el contexto en futuro360.com. Como siempre. Ya, Paloma, vamos a ir a otro tema. Me imagino que cuentas tus pasos o tienes conciencia de los beneficios que tienes para tu salud. De lo que tengo conciencia es de lo poco que camino. Ya. Así que lo llevo como una gran lápida en la espalda mientras camino. Poco. Mira, yo tengo como, sobre todo el tiempo de la pandemia en adelante, cuando estábamos súper encerrados, como que me obsesioné con este contador de pasos del celular. Había días de cuarentena que, con suerte, 300, 400 pasos la redonda en el departamento. Sin embargo, me he propuesto superar los 5.000 al menos al día. ¿Por qué? Porque sé que ya estamos a lo menos cerca de los 10.000, que es lo recomendado, y tiene un montón de beneficios. Ahí lo tenemos en nuestro sitio. Reducen un 50% el riesgo de padecer demencia, 9.800 pasos. Esto porque se asocia a mejores perfiles vasculares. Pero se ha encontrado también, a raíz de una investigación que se hizo en Reino Unido, otros beneficios, como por ejemplo, liberar estrés, botar calorías, también prevenir enfermedades cardíacas. En esta nota que estamos mostrando en nuestra página, futuro360.com, se habla de 9.800 para reducir en un 50% la posibilidad de padecer demencia ya avanzada la edad. Sin embargo, si queremos reducir, por ejemplo, en un 25% la posibilidad de tener demencia, con 3.800 pasos estaríamos bien. Yo les recomiendo a todas las personas que nos están viendo utilizar el contador de pasos del celular. Es bien entretenido y también nos va dando cuenta de cuáles días nos portamos mejores respecto a los pasos y cuáles días peor. No, aparte, vivimos en una sociedad que se ha vuelto cada vez más sedentaria. Exacto. Y el impacto de tener una vida sedentaria en la salud integral, no solo en la salud cardiovascular, que es la como lógica, es enorme. Así que una buena herramienta de la tecnología que podemos usar a nuestro favor. Aparte, la cantidad de veces que miramos el celular, podríamos mirarlo para algo productivo. Sí, ahí tiene una aplicación de salud, pueden ir contando los pasos y bueno, a obsesionarse con eso porque es una buena obsesión. Trae un montón de beneficios para nuestra salud. Y vamos a terminar este bloque digital de Futuro 360 hablando de los gatos. ¿Tienes o no tienes? No tengo, pero me encantaría tenerlo. Lo que pasa es que tengo 2 perras. Entonces, puede que no sean compatibles. Puede que no se lleven bien. Bueno, a mí en lo personal no me gusta mucho, pero siento que precisamente a través de las redes sociales, los GIFs de gato, los stickers de gato, cada vez los quiero más. Y estamos viendo ahí en nuestro sitio, Mi Gato Me Quiere, 4 señales a las que debes poner atención. Bajemos ahí en nuestra página para que vamos revisándolas. Porque mucho se habla que los gatos son independientes, indiferentes, que te buscan solo cuando ellos quieren. Por ejemplo, primera señal para saber si tu gato te quiere. Se frota la cabeza al costado de tus piernas. Si es así, es porque te identifica como una persona querida y te está dando un gran cumplido. Además, se explica en esta nota que ellos, ahí en los costados superiores de su cabeza, tienen glándulas odoríferas. Por lo tanto, también están buscando olor. Te aprovechan de oler. Ellos se identifican mucho con los olores de acuerdo a diferentes investigaciones. De hecho, hay un documental en Netflix. Está buenísimo, sí lo vi. Que es sobre los gatos, ¿lo viste? Sí, es genial. Bueno, es que los gatos tienen un nivel de como complejidad y de forma de ordenarse socialmente que es muy interesante. La manera en que expresan el amor aparte es más compleja. Son más complejos en general que los perros, son menos transparentes. Otra señal, mira cómo te saluda, se acerca cuando llegas. O lo otro, el parpadeo lento. Ah, eso es muy lindo. Eso es muy bueno. Porque generalmente los gatos están así con los ojos constantemente abiertos, ahí bien abiertos, pero cuando hay un parpadeo lento, investigaciones dicen que es porque te está demostrando afecto. Es una forma de decir te quiero, sí, también lo vi en ese documental. Entonces genial. Uno también como humano puede parpadear lento y si es que el gato parpadea de vuelta, se aman. Se aman, ahí hay una relación muy bonita. Excelente. Ya, y lo último, si se acerca a ti, bueno, eso ya lo decía, cuando tú llegas a la casa, por ejemplo, si te busca y te empieza ahí a dar vueltas por tus piernas. Son puras señales de que el gato en verdad sí tiene un vínculo contigo, con su humano. Y puedes darle sentido a esa relación que tú has tratado de cultivar. Exactamente. Muchas gracias, José. Que te vaya muy bien. Lo último, invitamos a futuro360.com y todas las redes sociales para que sigamos conversando ahí cada semana. Muchas gracias por estar aquí. Esperamos no volverte a reemplazar. Espero tanto. lo mismo. Tanto. Chao, Paloma. Que te vaya bien. Igual.
No, es que en la variedad está el gusto. Aparte el José no es permanentemente genial, entonces hay que traerlo a veces para que mantenga su genialidad. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más. Software para aprender mapuzungún, conocer la ingeniería tras los telares mapuche o el rescate de entornos naturales a través de la experiencia de sus habitantes son algunas de las investigaciones presentadas en el Congreso Tecnológico Indígena. En esta instancia se combina la ciencia con el conocimiento de los pueblos originarios de nuestro país. Los detalles sobre cómo se encuentran estos dos paradigmas de conocimiento en la nota de María Jesús Cardemil. A 49 kilómetros de la costa de Carahue, en la región de la Araucanía, se encuentra el lago Budi. Un ecosistema amenazado por la crisis climática, al que la ciencia y el conocimiento ancestral se han unido para ir en su rescate. Surge de las propias comunidades, de una necesidad y un diagnóstico que hacen los dirigentes, los líderes y autoridades mapuche. Los suelos habían perdido fertilidad, había una pérdida de biodiversidad, y también el tema de la pesca en el Budi, que antes era muy abundante y ahora está muy aminorada. Ellos llegaron a la conclusión de que debían iniciar un proceso de restaurar las relaciones de reciprocidad entre las personas, las familias y su entorno vivo, digamos. Es una restauración biocultural, una combinación del saber de pueblos originarios y comunidades junto al desarrollo científico. Ignacio ha acompañado este proceso en el que los objetivos van desde la conservación de la flora y fauna hasta la obtención de alternativas medicinales junto al desarrollo cultural de la zona. Se codiseñó un modelo de viveros comunitarios donde cada comunidad, nosotros actualmente trabajamos con 3 comunidades distintas y cada una propaga, digamos, las plantas nativas y plantas medicinales que ellas y ellos van determinando para repoblar, digamos, el territorio con bosque nativo, que la verdad que en esa zona de la costa de la región de la Araucanía está prácticamente extinto. Es un proceso multidimensional que tiene que ver con la economía, la cultura, la salud y el medio ambiente. ¿Y por qué lo pondrían al borde de los sensores? Para dejar espacio en medio. Exacto. Hay muchos saberes que se pueden combinar con la tecnología. Podemos innovar en los propios territorios, ellos tienen mucho que decir. Y sobre todo si logramos que estos jóvenes se empoderen de la tecnología. Las comunidades indígenas son las que cuidan la biodiversidad y necesitamos aprender de ellas para poder enfrentar el cambio climático y los grandes desastres. Se trata de comprender ramas de la ciencia, la ingeniería, salud, política e incluso la espiritualidad desde una perspectiva científico-cultural. Objetivo presente en el segundo Congreso Tecnológico Indígena. La ingeniería que se esconde tras la creación de un telar mapuche o cómo biotecnólogos estudian las propiedades medicinales del boldo. Son solo algunos de los trabajos expuestos aquí. Es acercar la ciencia a los territorios y sus habitantes. Oye, el Brian va a empezar a venir para instalar acá. ¿Les parece? ¿Lo van a ayudar o no? Sí. ¿Les tinca? Sí. Ellos aprecian la vida de otra manera, que ellos tienen una experiencia y un significado del buen vivir muy distinto de la gente de la ciudad. Nos permite como estudiantes salir desde del clásico cubículo de que viene a ser la sala y nos lleva directamente a trabajar, ya sea con el usuario final de un proyecto, que es algo que por lo general no se visibiliza mucho durante el proyecto ingenieril, y también porque nos permite directamente poner en práctica todo lo que nosotros estamos aprendiendo. Estudiantes de la Araucanía aprenden sobre especies, técnicas de preservación y comprensión de los entornos naturales para así generar un valor ecosistémico desde y para las comunidades en esta parte del país. Familiarizarlos con la energía renovable, hacer experimentos con ellos para finalmente implementar un sistema de abastecimiento energético en invernaderos que les sirven para su cultivo de plantas nativas, hierbas medicinales. Ellos van proponiendo dónde instalar los sensores, dónde instalar la tecnología. Podrían eventualmente ver cómo están sus plantas a través del celular, las tablets que tienen.
historia, biotecnología, preservación de lenguas originarias, multiculturalidad, paridad de género en el desarrollo científico, fueron otras de las temáticas presentes en este particular encuentro. Una oportunidad única para comprender cómo la combinación de la ciencia junto al saber de pueblos originarios nos puede entregar las respuestas a los problemas del mañana. En algún momento de la historia, el conocimiento ancestral se separó del conocimiento científico y entonces dejamos atrás o de lado toda una rama del conocimiento que había sido muy importante para el desarrollo y evolución de la humanidad y nos enfocamos un poco en lo que la ciencia decía o la ciencia probaba, y no cualquier ciencia, la ciencia occidental también. Esto ha hecho que reduzcamos la riqueza de nuestro acceso al conocimiento y por lo mismo hoy estamos volviendo a abrir ese umbral para poder encontrarnos con los distintos saberes, unirlos y de esa manera ganar riqueza, ganar perspectiva, ganar puntos de vista. En esta misma línea es por la que se realizó este congreso que recién revisábamos en la nota y para lo que hoy queremos profundizar hablando con Doris Sáez Huaychapán, directora del programa indígena de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar junto a nosotros, Doris. Mari Lamien. Mari Compuche. Sí, muy contenta de estar acá. En realidad nos fue muy bien con el Congreso. Nosotros en realidad desde la facultad, la Escuela de Ciencias e Ingeniería, nosotros desarrollamos un programa de pueblos indígenas, hoy en día consolidado en una subdirección dentro de la Dirección de Diversidad. Y ahí nosotros apostamos a ingenieros, ingenieras, científicos y científicos con una formación mucho más integral. ¿Cómo ha sido la recepción por parte de los alumnos? Porque tú además estás en una facultad donde seguro que la gente no se espera encontrar con esta oferta, ¿no? Es una facultad de física y ciencias matemáticas, ¿no? Sí. Por lo mismo, ¿cómo es la recepción de los alumnos y por qué ellos perciben un valor en agregar esta dimensión a su formación? Mira, ellos están bien contentos porque en el fondo quieren aportar a la sociedad, quieren que sus profesiones de ingenieros, ingenieras, estén alineados con el bienestar de la gente en general. Y yo creo que ellos fueron también los que han propuesto esta iniciativa que apunta a desarrollar una ingeniería nueva, sustentable con las comunidades, a ir a los territorios. Ellos piensan, y ya tenemos graduados de este programa de pueblos indígenas, de esta iniciativa que han hecho experiencias tanto en el sur como en el norte. Por ejemplo, en el sur estamos trabajando con el lago Ubudi, ya tenemos geólogas graduadas, y ellos hicieron un estudio del impacto medioambiental en el lago Ubudi, desde la geología, con la comunidad, para la comunidad, con organizaciones regionales que están trabajando. Entonces hace que estos proyectos sean sustentables en el tiempo y una tremenda riqueza profesional para ellos, porque imagínate después un proyecto de minería, esas mismas geólogas, ¿cómo lo enfrentarían? Desde otra mirada. Quisiera entrar un poco en el detalle de cómo se produce el encuentro de estos dos conocimientos, porque la distancia, la duda, la sospecha, el resquemor es de ambos lados de alguna manera probablemente, ¿no? De la ciencia occidental con el conocimiento ancestral y del conocimiento ancestral también con esta ciencia que se le ha impuesto durante todo este siglo sobre todo. Entonces, ¿cómo se encuentran estos dos saberes y qué frutos surgen de este encuentro? Mira, yo soy profesora de ingeniería eléctrica y yo pienso que es bien importante que la universidad incluya estos saberes, sea intercultural, no funcional, sino real. En el fondo, ¿cómo se encuentran? Yo, por ejemplo, control de plantas de energía renovable tiene que ser acorde a lo que los pueblos indígenas necesitan en el sur. Por ejemplo, para nosotros como pueblo tenemos el viento, el sol, siempre ha sido un nehuem, pero necesitamos también que esa energía del sol y viento lleguen para los propios territorios y no solamente lleguen las líneas de transmisión a gran escala. ¿Y por qué es tan importante? Porque uno puede innovar en los propios territorios. ¿Por qué siempre la ciudad va a ser un referente? Las comunidades, los jóvenes de las comunidades tienen demasiada creatividad dentro de sus saberes ancestrales, como ellos ven y vislumbran el buen vivir, que harto falta
nos hace la ciudad en el occidente. Entonces yo creo que ese encuentro tiene que ser en los dos lados. Las universidades tienen que empezar a hacer una formación mucho más kinestésica, llevando a nuestros estudiantes a los territorios para que se inunden de esta sabiduría y de este conocimiento que tiene que ver con el Litrofin Moyen, toda vida sin excepción, la biodiversidad, cómo se cuida la naturaleza, ¿ya? Eso yo creo que desde todas las profesiones es bien importante que lo adquieran en los territorios. Y por otro lado, yo creo que la gente tradicional del territorio está súper dispuesta a trabajar en conjunto, pero desde proyectos que después sean reales, pues no sean promesas o no sea algo que uno habla de extractivismo científico también. No es la idea llevar ese conocimiento y publicarlo solamente, sino desarrollar cosas que sean útiles para ellos. Sí, yo quería ir a un punto más específico, que es el saber ancestral tiene un montón de elementos. Hay una manera de relacionarse con las fuerzas de la naturaleza, recién lo planteabas en relación al viento, por ejemplo. Hay una entidad de la naturaleza que la cultura occidental no tiene. La cultura occidental tiende a entender la naturaleza como un objeto a dominar, a domesticar, a utilizar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se polinizan los saberes el uno al otro? ¿Cuánto se enriquece la ciencia cuando aprende esto otro? ¿Y cuánto se enriquece la cultura cuando se encuentra con la ciencia? Claro, yo creo que esto es interesante. Yo soy una mapuche, si bien nací en Panguipulli, soy urbana, tuve mi educación más bien occidental y ahora trabajo por los pueblos indígenas, para mi pueblo mapuche. Claro, hay un encuentro en realidad en sabiduría, porque por supuesto nuestras profesiones han sido las principales causantes, por ejemplo, del cambio climático, o las mineras o las forestales. Pero por otro lado, nosotros también podemos aportar, porque también somos profesionales mapuches, indígenas o no indígenas, que pueden ir a los propios territorios y escuchar este kimun, este conocimiento, ¿ya? En concreto, por ejemplo, los geólogos pueden aprender de la sabiduría de cómo evolucionaban los volcanes, cómo la gente se protegía, cómo era el tipo de lava. Todo esto se puede cruzar y lo hemos hecho en la facultad con estudios de estudiantes mapuches en territorio mapuche y ven todo el estudio de las rocas, de la evolución de las lavas a través del lado occidental y el lado ancestral. Por otro lado, yo pienso que también en el norte estamos súper orgullosos, porque ahora nuestros ingenieros en minas también están haciendo estudios con las comunidades de cuál es la evolución de las rocas al ser afectadas por las minas, que obviamente nosotros mismos las necesitamos. Si te fijas, acá yo tengo mis joyas mapuche que son de metales, por lo tanto uno debería apuntar más bien a una ingeniería en minas sustentables. Tenemos los primeros egresados que tienen esa perspectiva, que van a trabajar con las comunidades en esos territorios que han sido afectados para encontrar soluciones innovadoras. Como te digo, se abre todo un abanico de posibilidades. Es un encuentro también filosófico en el fondo, porque cuando tú llevas a un estudiante que ha vivido siempre en una ciudad a vivir y a estar en una comunidad donde aprende, por ejemplo, este concepto del buen vivir, la manera en la que encuentra soluciones probablemente va a ser distinta. Es una transformación filosófica de las personas. No, por supuesto. De ahí está la facultad ha hecho una apuesta súper innovadora, porque en realidad solamente con un tiempo bien limitado las comunidades uno aprende muchísimo. Además, hay muchas cosas que los alumnos jamás se habían dado cuenta, que por ejemplo si instaláis energía renovable en el norte, igual por detrás puede haber una minera que está afectando a la comunidad en términos del agua, ¿cierto? Contaminando. Entonces ahí empiezan los mismos estudiantes a decir, ¿por qué no traemos a otros estudiantes biotecnólogos que puedan ayudar en otros aspectos que afectan a la comunidad, no solamente la energía? Entonces se crean redes en realidad, y ellos además pienso que van a salir con una impronta bastante distinta a otras generaciones, el solo hecho de ir. También, mira, en el sur, y como estamos en esa apuesta tan
de creatividad con los estudiantes, estamos apostando ahora a apoyar y a hacer proyectos participativos interculturales con escuelas rurales mapuche, ¿ya? Y ahí la idea, con todo esto de la pandemia, se potenció mucho la internet. Pero la idea es ocuparla en cosas mucho más interesantes que bajar video o quizás hacer reuniones. Entonces, que los mismos estudiantes diseñen sus propios kits tecnológicos afines a su cultura. Por ejemplo, para la agricultura, para hacer cultivos a lo mejor que están alineados a viveros nativos que tanto se necesita en el sur. O bien administrar de mejor manera el agua, porque la escasez de agua es terrible en territorios indígenas, en la ruralidad en general, pues, en todas partes. Y ahí los niños de colegio también pueden dar soluciones con los niños, con los estudiantes universitarios, mucho más creativas. Tú sabes que el método científico nos encierra un poco. Entonces, mientras más jóvenes son las personas, es mucho más fácil crear cosas innovadoras. Y nosotros apostamos que el Kumoyén, el buen vivir, la innovación que va a servir a la ciudad, puede venir de todas maneras de los propios territorios. De todas maneras. Ojalá que así sea, Doris. Te quiero agradecer por este contacto con Futuro 360 y que prospere este proyecto, porque es tan urgente. Charles Tomás, yo quisiera decir finalmente que las universidades, todos deberían partir con estos proyectos que son de formación universitaria real en los territorios, que les van a dar otras perspectivas. Y esto no solamente va a servir a las comunidades, sino a todas las sociedades indígenas y no indígenas. En aspectos que además todavía no podemos imaginar. Necesitamos mucho más diálogo intercultural. Peucayal, Charles Tomás, Peucayal. Algo me he tratado de formar en este universo que tanto desconocemos, que es el mundo de toda la riqueza que existe de los pueblos originarios en este país y que también trae un montón de conocimiento al que hemos estado ciegos. Recuerdo hace muchos años atrás como un director de la ONEMI de ascendencia mapuche aplicaba sus conocimientos ancestrales en su vida cotidiana como director de la ONEMI, como los antiguos pueblos se preocupaban cuando venía un desastre de esa naturaleza, una erupción volcánica, por ejemplo. Bueno, con esto y con estas reflexiones los dejamos y nos encontramos pronto otra vez en Futuro 360.